Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús en esta noche. Señor, queremos honrar tu nombre. Queremos agradecerte, Señor, y darte gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, honramos tu nombre, honramos todo lo que has puesto a desarrollar, Señor, pero sobre todo, honramos el hecho de que nos hayas escogido. Gracias, Señor, porque siendo pecadores, pudiste en el nombre de Jesús, ayudarnos a salir adelante, a poder ver que en el nombre de Jesús las cosas se pueden desarrollar, Señor, por tu misericordia, Padre. Hoy queremos rogarte, Señor, que en el nombre de Jesús puedas tomar control de esta palabra, que seas tú hablando, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que sea tu palabra corriendo, como dice la palabra, Señor, corriendo desde nuestro interior, porque dice que el que cree en ti, de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy clamo, Señor, por el enfermo, el huérfano, el pobre, la viuda, aquel que está en los hospitales, los que están privados de libertad, Señor, clamamos por Colombia, por Honduras, Señor, por todos esos países, Señor, que en donde está tu palabra, en donde hay una iglesia, en donde hay un misionero, en donde hay un ministro llevando tu palabra. Queremos honrar tu nombre, queremos bendecirte, Señor. Queremos pedirte que esta noche quites todo impedimento, que quites todo temor, Señor, que quites toda situación de bloqueo mental, toda fortaleza que se haya levantado en el nombre poderoso de Jesús. Hoy queremos honrar tu nombre, bendecirte, Señor. Queremos pedirte por nuestras autoridades, por este país, Señor, que tengas misericordia de todos estos países, desde el último país allá, Señor, en el cono sur, hasta el norte, Señor, en África, en Asia, y ahí hasta donde llega, Señor, esta señal, te pedimos que sea de mucha bendición. Oramos por aquel que no tiene, Señor, que le puedas proveer. Aquel que tiene una necesidad económica, provéele, Señor, susténtalo. Te ruego por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos, para que en el nombre de Jesús, Señor, si tú vienes pronto, porque sabemos que tu venida está cerca, nosotros podamos tener esa actitud, Señor, de entender de que tú eres el único que nos puede ayudar a salir adelante. Gracias, Cristo, te damos. Te pido que de ya quites todo estorbo, Señor, y nos tomamos de la mano con tu espíritu para que esta palabra quede en el corazón de mis hermanos. Amén, Señor, amén y amén, porque en tu nombre oramos, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, les damos la más cordial de la bienvenida, hermanos, hermanas, todos aquellos que están conectados, les bendecimos su fidelidad, aquellos que ven de manera posterior el mensaje también, les bendecimos. Y todo aquel que honra, pues nos honra al escuchar este mensaje. Entonces queremos bendecirles a ustedes, a su familia, y que en el nombre de Jesús estemos listos, ¿verdad? Si Cristo viene pronto, porque este es el año del retorno, un año en el que Dios nos está llamando a retornar
a esos caminos antiguos, es decir, los caminos antiguos, sobre todo en Él, en donde nosotros nos encontrábamos con Él y había una conexión increíble, ese primer amor, esa ilusión con el Señor y todas esas cosas que pasan en el Señor, en la familia, en el trabajo, en el ministerio y en todo lo demás. Quisiera con la ayuda del Señor, fíjese, quisiera darle continuidad al tema del domingo, porque creo que estoy todavía debiéndoles algo ahí de, que yo recuerdo que les hablé de la apostasía, pues vamos a poner una pausa ahí, pues ahí me parece, creo que no es que sea más interesante, pero creo que es más apropiado hablar de la mente, porque creo que el domingo quedaron algunos puntos ahí que no tocamos. Miren, el domingo el Señor me llevaba a hablarles de las mentes cautivas, es decir, de las fortalezas mentales, el porqué de todo esto, porque tenemos que entender de que todo comenzaba con un pensamiento, es decir, y el pensamiento está en la mente. Y si hay algo que es difícil de poder cambiar en nosotros mismos y en las personas por el espíritu, es la mentalidad. Difícilmente nosotros podemos cambiar la mentalidad de alguien que, por ejemplo, no quiere, porque tal vez viene de una cultura. Les hablé que, miren, la materia prima de la mentalidad es un pensamiento. Un pensamiento se convierte en una idea, luego en una ideología, luego en una filosofía. Posteriormente esto llega a convertirse en una mentalidad. Es decir, el pensamiento llega a una mentalidad. También vimos que la mentalidad está asociada con la fortaleza y también con una cultura. Lo vimos ahí que en el pueblo de Israel, por ejemplo, su mentalidad, después de 400 años o 430 años esclavizados en Egipto, ellos añoraban ese estilo de vida porque su mentalidad estaba cautiva en el estilo de vida que tenían. Entonces, miren, Dios es un Dios de cambios. Dios es un Dios que de repente acelera las cosas. Dios es un Dios de reinicio y de cosas nuevas. Entonces, las cosas nuevas no solo es en la bendición, sino que es en nuestras acciones y en nuestras actitudes. Les hablaba el domingo también de que nadie que tiene la mente cautiva va a poder cambiar su mentalidad. ¿Por qué? Porque quizás ya desarrolló una cultura. Les hablé de algunas cosas, entre las que recuerdo es que por ejemplo, las señales del que tiene la mente cautiva, la primera señal de aquel que tiene la mente cautiva es que esa persona no quiere soltar ese pensamiento y esa persona insiste en ese pensamiento. ¿Por qué? Porque normalmente la persona que tiene la mente cautiva va de la mano de esa persona el orgullo y la insensatez a veces. Y más que el orgullo es esa situación de que el capricho a veces. Creo que todos somos de una u otra manera, nos ha pasado eso, ¿verdad? Entonces, otra señal que vimos es que esa persona se imagina las cosas, hace una película mental, hace un cuadro mental de cosas que tal vez no son. Otra es que magnifica las cosas. Y la última que mirábamos ahí es que la persona que tiene una mente cautiva es aquella que su alma se ha secado, producto de ese pensamiento. Entonces el pensamiento es bien delicado, porque el único que nos puede hacer libres es Cristo, de eso les hablaba. Les mencioné que el Señor dice en su palabra es que Él va a sanar nuestros corazones, que Él va a sanar nuestras heridas. Entonces, la buena noticia es que el único que nos puede sanar es el Señor Jesucristo. Ya lo tenemos en el corazón, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ¿sabe qué? La buena noticia también es que Él nos da la oportunidad. Ahora, es decisión nuestra. Mire, nada, yo quisiera pedirle, así como cuando la persona va al médico y le dice, mire, si usted no deja de comer o de tomar Coca-Cola, le va a afectar y la persona decide no tomar Coca-Cola, difícil, ¿verdad? Pero que esa misma fuerza de voluntad, diríamos, y esa misma disciplina para dejar, para dejar de hacer cosas que le están afectando a su salud, usted pueda tomarlas esta noche para la palabra. Es que creo que una de los problemas o de las situaciones por las cuales muchos se han estancado es porque no aplican la palabra en su vida, ven de menos la palabra, ven la palabra como palabra, pero no la ven como vida. Dice que la palabra es viva, es eficaz. Entonces, muchos quieren ser eficaces, pero por sus propios medios, no con la palabra. Algunos están estancados en sus pensamientos. Cuando hablamos de pensamiento es que usted refleja lo que piensa, lo vamos a ver en un ratito. Entonces, pues me di a la tarea, yo creo que es atinado el tema, porque la iglesia que va a ser arrebatada es la iglesia que tiene una mentalidad diferente. Cuando se conquista Canaán, mire, nadie que no tenga una mentalidad diferente como la tuvo Caleb y Josué, sobre todo Caleb, va a poder conquistar Canaán. Nosotros queremos tener grandes conquistas en lo personal, en lo laboral,
en lo ministerial, pero sobre todo en lo personal. Queremos tener conquistas, queremos vivir bien, queremos bendición, pero no queremos cambiar la mentalidad. Entonces, hay un precio que pagar. Hay algo que, miren, nada en el Señor es gratis, lo único es la salvación. De ahí lo demás nosotros tenemos que buscarla. El arrebatamiento, el rapto de la iglesia, hay que buscarlo. Nosotros tenemos que vivir en paz, en santidad, vestiduras limpias, buscar la santidad y muchas cosas que el Señor nos ha enseñado. Entonces, cuando nosotros vemos, porque esas fortalezas mentales son difíciles, hermano. La fortaleza mental, acuérdese que si no la cuidamos, se hace una mentalidad. Y luego la mentalidad, o perdón, al revés, una mentalidad no cuidada se vuelve, no, perdón, una fortaleza mental, sí, iba bien. Una fortaleza mental no cuidada se vuelve una mentalidad. Y como ya no la cuidamos, se vuelve una cultura. Y una cultura es difícil de poder penetrar esa cultura. Ahí solo el Espíritu Santo, hermano. Entonces, con la ayuda de Dios, yo quisiera hablarles de eso, precisamente, de las batallas de la mente, porque todo está en la mente. Vayamos avanzando en el nombre de Jesús para poder terminar a tiempo. Entonces, esta noche, ¿de qué vamos a hablar? De las batallas de la mente. Esas batallas que solo usted sabe el que las está librando, que solo el Señor, o tal vez su esposa o su esposo, o las personas que están cercanas a usted conocen, pero sobre todo usted. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas batallas? Me di a la tarea de investigar. Lo que vamos a hacer es las advertencias que el Señor nos da, el impacto que esas batallas en la mente tienen en nosotros y los que viven a nuestro alrededor y las cosas que tenemos que hacer con la ayuda del Señor para poder salir de ellas. Entonces, con la ayuda del Señor, hermano, y que el Señor añada mucha bendición a esta palabra, yo lo que le pido es que usted tenga una mentalidad abierta. Cuando digo mentalidad abierta es una mentalidad a entender de que todos, hermano, todos sin excepción, comenzando con su servidor, tenemos batallas en la mente, un pensamiento. Normalmente nosotros todo el día, 24, solo cuando estamos dormidos, siempre hay un pensamiento. Algunos no logran conciliar el sueño por ese pensamiento que tienen. Son batallas. En el nombre de Jesús, el Señor dice que él ha vencido, que los enemigos Él los ha vencido, que los ha puesto debajo de nuestros pies. Pero usted y yo tenemos que ir a la batalla, tenemos que pelear nuestras batallas. Dice Proverbios 4:23, la PDT dice, ante todo, mire la magnitud de las batallas. Mire la advertencia que el Señor nos hace. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Cuando vemos este Proverbios 4:23, nos damos cuenta de algo muy interesante. Ante todo, dice el Señor nos está diciendo, miren, ustedes pueden decir, pensar y hacer lo que ustedes consideren correcto, sea que agrade a Dios o no, porque eso sale del pensamiento. Pero antes de llegar al pensamiento está en el corazón. Entonces dice el Señor, ok, ante todo, dice, otra versión dice, sobre todas las cosas, guarda el corazón porque él mana la vida. Entonces, mire, hay cuatro cosas que van ligadas, que son en pares, es decir, son dos pares de cosas que van ligadas, es decir, cuatro cosas. Lo primero es que las ventanas del alma, es decir, las ventanas que benefician o contaminan el corazón y el pensamiento son los ojos y los oídos. Entonces, un cristiano que tiene sus ojos y sus oídos afectados va a tener afectado su corazón y afectado sus pensamientos. Y luego, el par que me falta es, las otras dos cosas son, mire, el pensamiento siempre va a ir de la mano del corazón, siempre. Esa relación no la podemos separar. Como no podemos separar lo que vemos y lo que oímos para que afecte o corrompa el alma, no podemos separar el pensamiento del corazón. Mire, nuestros pensamientos controlan la vida. Lo que usted piensa lo controla. Sí, lo que usted piensa lo controla. Y aquí fíjese que me puse esta versión porque esa palabra pensamientos en el original es lev, es el hebreo 38:20, lev, 38:20 hebreo. Y esa palabra entre sus acepciones significa corazón, significa voluntad, significa sentimientos, entonces sí significa pensamientos. Entonces aquí el proverbista, aquí Salomón nos enseña que ante todo, cuida tus pensamientos. Entonces Dios nos está advirtiendo que por encima del todo lo que podamos estar desarrollando, cuidemos nuestra manera de pensar, porque eso es lo que controla su vida. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene un pensamiento de derrota sin intentar, va a vivir derrotado. Alguien que tiene un pensamiento negativo sin tratar de cambiar, sus acciones van a ser negativas. Es que usted reacciona como piensa. Algunos, ¿verdad? Porque algunos reaccionan sin pensar, eso ya son otros 100 pesos. Entonces, la advertencia que nos hace el Señor esta noche es, hijo, hija, familias, iglesia,
Cuidemos nuestros pensamientos, porque los pensamientos controlan su vida, su mente controla su accionar. Veamos a continuación lo que dice el Señor. Aquí hay algo bien interesante en Primera de Corintios 2:16. Entonces, vayamos tomando nota, porque es como un itinerario. Entonces, primero es controlar el pensamiento. Ok, el pensamiento ante todo dice el Señor que yo lo tengo que controlar. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Aquí está la señal. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí hay mucha tela que cortar con la mente de Cristo. Miren, me di a la tarea de buscar, de investigar y de interpretar lo que es la mente de Cristo. Y qué lindo, encontré algo muy hermoso. Fíjese que cuando uno lee en el contexto, 1 Corintios, desde el versículo 13, yo tengo aquí la versión latinoamericana que me dio mucha luz sobre eso. Dice, cuando hablamos, desde el versículo 13, cuando hablamos lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos palabras que nos dicta la inteligencia humana. Ahí está lo primero. Entonces, tener la mente de Cristo es, como acuérdese que Proverbios 4:23 nos enseña que, los pensamientos controlan nuestra vida. Entonces, ¿cuáles pensamientos? Entonces ahí yo decido, o los pensamientos del Señor, o los pensamientos míos, o los pensamientos humanos, o los pensamientos que a veces el enemigo le pone. Sí, es que hay la fuente de recepción, le he dicho, son los ojos y los oídos. Entonces hay personas que pueden estar escuchando la voz de la serpiente, la voz del enemigo. Y esos son los pensamientos que el enemigo quiere poner. Es que este tema es un tema muy hermoso lo considero muy hermoso, porque nos va a dar mucha luz para que realmente nosotros entendamos que cambiar de mentalidad. Es que algunos solo quieren cambiar de mentalidad para recibir abundancia. Pero yo prefiero cambiar de mentalidad para acercarme más al Señor, para crecer en lo espiritual y luego va a venir la abundancia de todas las cosas. Buscad el reino de Dios y su justicia. Entonces, y todas las cosas serán añadidas. Cuando yo cambio de mi mentalidad, entonces mis pensamientos son pensamientos de reino, no pensamientos de derrota, no pensamientos del mundo, no pensamientos que el enemigo quiere. O sea, porque nosotros podemos tener influencia, hermano. Es que no es posesión, es influencia. Sí, tenemos el Espíritu Santo dentro, pero hay una influencia en las atmósferas en las cuales nos desarrollamos. Entonces dice, 1 Corintios 2:13, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos palabras que nos dicta la inteligencia humana. Ahora, ¿quién lo dicta? Sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Entonces, tener la mente de Cristo es usar, no pierda de vista esa palabra, el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo voy a aprender el lenguaje de alguien? Yendo a clase, buscándole, escuchándole. Entonces, esa es la mente de Cristo. Y dice el versículo 14, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. El versículo 15, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y lo entienden. Paremos aquí. Entonces, la mente de Cristo me enseña que yo no voy a hablar, o sea, mi forma de hablar, de acuerdo a lo que pienso, no es carnal, no es humana, sino que es espiritual. No, lo que yo hablo no lo dicta la inteligencia humana. Obviamente, no es que toda la vida nosotros, porque sí, el conocimiento que usted tiene lo aplica en su trabajo. El conocimiento que Dios nos ha dado lo aplicamos en algún momento en nuestra vida o lo estamos aplicando en este momento. Pero no es que toda la vida, sobre todo las decisiones, mire, las decisiones en el mundo, en lo secular, usted utiliza el conocimiento que Dios le ha dado. Usted tal vez es un buen ingeniero, un buen médico, un buen abogado, tal vez es un buen electricista, un buen vendedor. Lo que usted hace, un buen repostero, un buen chef, todo lo que usted hace en el mundo secular es inteligencia humana. Pero cuando se trata de lo espiritual, nosotros tenemos que hablar con las palabras que no dicta la inteligencia humana, sino que las que dicta el espíritu. ¿Y qué es eso? Es el lenguaje espiritual que nos enseña el espíritu. O sea, el Espíritu Santo es un maestro, nos guía, nos consuela, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué nos enseña? Que los que hablamos el lenguaje espiritual, eso es tener la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es examinar todo, es examinar todo. Tener la mente de Cristo es examinar todo como estamos hablando.
¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Qué hay en nuestro corazón? Sí, porque esto es bien, bien delicado, hermano. Mire, y la mente de Cristo ya la tenemos, porque Cristo mora en nosotros. Entonces, ¿qué nos ha faltado? ¿Se da cuenta por qué tenemos que cambiar la mentalidad? Porque hemos estado actuando. Mire, si no nos han funcionado las cosas, es porque no hemos usado la mente de Cristo. Y usted tiene la mente de Cristo, es decir, la mentalidad de reino, vivir una mentalidad de reino, vivir en el reino. Hemos vivido en el mundo creyendo vivir en el reino de Dios y no lo hemos estado haciendo. Porque dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino que en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Y el reino ya está aquí, está en Cristo. Entonces, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tres cosas bien importantes. Usted y yo deberíamos de tener justicia, paz y gozo. Si no tenemos, y esa paz me gusta porque es el detonante, más que detonante, es algo bien fundamental en esto. Para guardar los pensamientos y el corazón necesitamos paz, lo vamos a ver al final. Entonces, ¿cómo estamos? La mente de Cristo. Coloquialmente hablando es lo que usted habla, producto de lo que piensa, es guiado por el Espíritu. Es cuando usted está lleno de Cristo, está lleno del Espíritu Santo. Entonces, veamos algunas consideraciones que usted tiene que tener en cuenta para que se dé cuenta, vaya el juego de palabras, de la magnitud de la batalla que hay en su mente. ¿Hacia dónde me lleva una batalla? ¿Qué cosas tengo que tener claro en mi vida para poder entender cómo lidiar con la batalla mental que en este momento tengo? ¿Qué mentalidad estoy desarrollando? ¿Realmente he avanzado en mi forma de pensar? ¿Cómo piensa mi esposo en el caso de las hermanas o cómo piensa su esposa en el caso de los hermanos? ¿Cómo piensan mis hijos? ¿Cómo pienso yo? ¿Qué veo hacia futuro? ¿Cuál es mi mentalidad o cómo voy a enfrentar las cosas? ¿Cómo voy a poder encarar un problema? Porque todo, mire, la mentalidad no solo nos sirve, o sea, no solo nos sirve para saber qué hacer, sino que la mentalidad es producto de tener una mente permeada, sobre todo en Cristo. Es que esa es la mentalidad. La mente de Cristo es estar en Cristo. Y estar en Cristo es que todas mis acciones son producto del lenguaje espiritual que me enseña el Espíritu Santo. Pero nadie que no se acerca al Espíritu Santo va a poder tener el lenguaje espiritual. Hermano, esto es sencillo. Fíjese que con esto de las culturas, hablando de la famosa cultura que les decía, cuando usted va a un país, por ejemplo, se lo digo que nos ha tocado, cuando tal vez Dios nos ha permitido ir a Honduras, la gente de allá lo primero que nos pregunta es, ¿por qué no hablan como hablan allá? Pero para ellos, algunos, con todo respeto, no todos, piensan que el colombiano habla como paisa. Y no, usted sabe que cada región tiene su forma de hablar. Entonces, así pasa, si la gente va a México, uno espera escucharlo hablar como mexicano. Si va a España, espera escucharlo hablar como con el acento español. Si va a Francia, si va a Francia o va a Argentina, la gente quiere escuchar hablar así, porque realmente, hermano, hay algunos idiomas muy bonitos, muy bonitos. El siseo, el fraseo, y todo eso es muy bonito. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros adoptamos una cultura, cuando nos metemos de lleno a la cultura, pero al cristiano le cuesta meterse a la cultura divina, le cuesta. Y ya lo tenemos todas las herramientas, tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, Dios mismo mora en nosotros, Dios mora en usted. Entonces, ¿por qué no desarrollar? ¿Sabe por qué? Porque nos han metido una mentalidad de derrota, una mentalidad de pobreza, una mentalidad de miseria, una mentalidad de que no podemos, una mentalidad en la que si no es el apellido, no vamos a salir adelante. ¿Quién dice? Allí está la clave. Que hace el que tiene el Espíritu de Dios, todo lo examina y todo lo entiende. 1 Corintios 2:15, ahí está. El que tiene el Espíritu de Dios, todo lo examina y todo lo entiende. Ese es el que tiene la mente de Cristo. El que tiene el Espíritu de Dios habla el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu. Pero entonces ok, el que todo lo entiende y todo lo examina, y el que habla el lenguaje de Cristo, el lenguaje por la mente de Cristo, es aquel que tiene los pensamientos del Señor, la mente de Cristo.
Pero ¿cuándo choca en nosotros? ¿Cuándo no se da? Cuando tenemos prejuicios, por ejemplo, cuando pensamos que no merecemos. Entonces, mire, esto es bien delicado. ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Se ha sentido culpable? ¿Se ha sentido no merecedor? ¿Se ha sentido que no puede? ¿Se ha sentido que no va a llegar? ¿Se ha sentido que usted tal vez es la... No usted, yo espero que usted es la persona más insignificante del mundo, aunque no lo cree, en las iglesias hay gente que así se siente. Esos son pensamientos del diablo, pégale una patada a esos pensamientos. Si usted tiene la mente de Cristo, usted debe de pensar como Cristo piensa. Pero si no lee las escrituras, ¿cómo va a saber cuál es el testamento que Dios nos ha dejado? Bueno, entonces veamos las consideraciones que tenemos que tener para ver qué hacemos con todo esto. Mira la primera. Somos el reflejo de lo que pensamos, lo que le decía en algún momento. Hermano, usted es lo que piensa. No nos engañamos. No, pastor, yo reprendo. Usted es lo que piensa. Usted es lo que piensa. Lo invitan a jugar, no a usted, a alguien. Mire, alguien que tiene un pensamiento de derrota, por ejemplo, lo invitan a jugar fútbol. Está en una liga y él sabe que su equipo es bueno, pero como su pensamiento es de derrota, lo invitan a jugar y cuando se da cuenta que el otro equipo también es bueno, dice, ah, no, ya no ganamos. Yo conozco gente así, o tal vez a usted le ha pasado. Va para algún lado y tal vez ya va con el tiempo medido, justo, y usted dice, no, ya no llegamos, ya no llegó. Así es. Hay personas que así son, no, ya no llegamos. ¿Para qué vamos a ir si ya no vamos a llegar a tiempo? Mire, luchemos hasta el final, luchemos hasta el final. ¿Y quién dice que Dios no puede colapsar, abrirle la puerta ahí y que usted pueda llegar temprano? O tal vez usted llegó un poco tarde y de repente alguien que está en la puerta, hey, es fulano de tal, pasa. ¿Cómo sabe usted que no? Obviamente, yo no estoy aquí haciendo campaña porque seamos impuntuales. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy diciendo es que a veces en la vida somos tan negativos, que difícil es estar con alguien negativo. Porque somos el reflejo de lo que pensamos. Mire, sus hijos, a veces nosotros, mire, esto es bien tremendo, porque a veces nosotros alegamos con nuestros hijos o les llamamos la atención al escuchar cómo piensan ellos, pero son el reflejo de lo que viven en la casa. Usted es el reflejo de lo que vive en su matrimonio, pero usted es el reflejo, claro, de lo que usted piensa. Como usted piensa, se desarrollan las cosas cuando usted es cabeza de familia. Por eso el esposo tiene que tener claro cómo va a desarrollar y guiar la familia. La esposa, en el caso, o la hermana, si solo está ahí en el hogar. Entonces, hermanos, somos el reflejo de lo que pensamos. Somos el reflejo de lo que pensamos. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 23:7. La Reina Valera antigua dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su mente? Tal es él. Aquí está hablando del impío, pero se relaciona con nosotros, porque dice la palabra que Dios manda bendición para el bueno y para el malo, aunque no lo cree. Entonces el impío tiene pensamientos que también le pasan al justo, y el justo es usted. Porque ¿cuál es su pensamiento en su mente? Tal es. Come y bebe, te dirá. Pero me quisiera quedar con el inciso A ahí. Entonces, hermanos, somos, ahora, aquí pasa algo. Ya, mire, le pido algo, ya dejemos de maquillar las cosas. Sí, creo que maquillamos mucho. En este último tiempo, la iglesia se ha llenado de maquillistas. Maquillamos cosas. Hermano, ¿cómo está? Bien, pero con un pensamiento por el suelo. Va al culto. Este es el tipo de persona que va al culto pensando que no va a pasar nada. Es que mire, los milagros hay que arrebatarlos. Está en la atmósfera de adoración, no cierra los ojos. No levanta las manos, ahí está viendo. Ay, aquella señora cómo está llorando. Uy, aquel, miren, aquel bandido allá. Así están. Eso no pasa en nuestra iglesia, ni usted que está conectado. Entonces, no maquillemos. Hay mucho maquillaje en algunas cosas. Maquillamos nuestra realidad, maquillamos nuestros pensamientos. Entonces, su forma de, mire, ¿y sabe cuál es el problema? Que su forma de pensar, tarde o temprano, lo va a delatar. Su mentalidad, tarde o temprano, se va a evidenciar. Hermano, fíjate que yo quisiera pedirte un favor. No, pastor, yo no puedo. Hermano, fíjate que, miren, pareja, esposo, fíjense que hemos estado considerando, no, pastor, no tengo tiempo.
Hermano, fíjate que necesito alguien en la alabanza. No, pastor, no tengo tiempo. Hermano, fíjate que necesito alguien que me ayude con los niños. No, pastor, a mí los niños me caen mal. Maquillaje. Entonces, ¿qué pasa? Con respeto digo lo de los niños, para ojalá no me vayan a banear aquí. Pero sabe, tarde o temprano usted va a evidenciar quién es, porque usted camina o acciona de acuerdo a su voluntad. Entonces, tengamos claro que en esta batalla de la mente, la batalla refleja lo que pensamos. Nosotros somos el reflejo de lo que pensamos. Entonces, no espere mucho de sus hijos si usted tiene pensamientos que no dan mucho, que los ha maquillado. Cambie, hermano, cambiemos de pensamientos en el matrimonio, en la familia, en el ministerio, en el trabajo. Si usted se acomodó, es porque tiene pensamientos cómodos. Si usted pasa ahí, usted ya domina su trabajo y dice, no, lo voy a hacer en el transcurso del día, y no tiene ese espíritu de colaboración. Bueno, sé de algunos que por andar colaborando, entonces después le dicen, mira, ayúdale a fulano y no le pagan. Tampoco se trata de eso, se trata de tener iniciativa, de aprender otras cosas. Pero hermano, usted es el pensamiento o sea, usted refleja lo que piensa. Ahora, este tema no crea que es para que usted lo reciba. Ah, sí, el pastor tiene razón. No yo, es la Biblia lo que le estoy trasladando. Es el Señor que le está hablando esta noche. Porque la idea es que usted y yo reflexionemos. Mente, qué feo vivo. Mire, si vivimos feo, es porque los pensamientos son feos. Me puso feo esto, ¿eh? Si vivimos bien, aún con las altas y bajas, es porque nuestros pensamientos son de bien. Y aquí es donde entra la mente de Cristo, hermano, perdone. Si la Biblia de las Américas dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros. Y si usted tiene la mente de aquel que sabe cuáles son los pensamientos que tiene para nosotros, pensamientos de bienestar, dice la Biblia de las Américas y no de calamidad, planes, pensamientos. Entonces, si Dios tiene pensamientos de bienestar para nosotros, ¿por qué yo tengo pensamientos de derrota, de fracaso, de humillación? ¿Por qué? Si el más grande, el que me escogió, el que me amó, aún sabiendo que tengo esa minusvalía, me escogió y tiene planes, tiene pensamientos. Entonces, ¿sabe dónde está la diferencia? Nunca los vamos a encontrar si no tenemos una vida espiritual alta, una vida en el espíritu. Si no leemos la palabra, si no oramos, si no adoramos al Señor, si no lo buscamos, si nos hemos alejado de Él, no vamos a saber cuál es el pensamiento. Entonces van a permear más los pensamientos humanos que los pensamientos del cielo, perdón, del reino. Entonces, somos el reflejo de lo que pensamos. Le pregunto, ¿cómo actúa usted? Así son sus pensamientos. Veamos el segundo. La fuente del mal pensamiento, ¿sabe cuál es? Un corazón contaminado. Se lo acabo de poner ahí. Se lo acabo de poner ahí. Por eso en Proverbios 4:23 el Señor dice, ante todo cuida tus pensamientos. Pero en el original dice corazón, perdón, una versión dice corazón, pero es válido, es corazón y pensamiento. Entonces son dos, mire, corazón, pensamiento, ojos y oídos, mente, sí, corazón, pensamiento, perdón, ojos y oído. Eso es lo que tenemos que cuidar. Entonces, yo veo aquí que el Señor nos advierte que la fuente, ¿sabe cuál es la fuente? ¿De dónde sale todo? De un corazón contaminado. Ahora, ¿cómo se contamina el corazón? Mire, la gente solo se preocupa, la mayoría casi solo se preocupa por reparar un corazón que se ha quebrado. Y es válido, es válido. Un corazón triste, un corazón abatido, un corazón deprimido, un corazón angustiado. Nosotros nos preocupamos por eso. Pero fíjese que buena parte, yo diría que la mayor parte de los problemas aún de la salud en la persona es porque no quieren limpiar su corazón de la contaminación o de la corrupción que ha llegado. Le pongo un ejemplo. Hay gente que está triste, pero no perdona. Vamos bien, ¿verdad? Bien mal va a decir usted, pastor, ya va otra vez. Sí, prefiero ir otra vez. Pero que cambiemos la mentalidad y que usted pueda ser bendecido, que se goce el reino, hermano.
que se goce, que anhele ir a la iglesia, que anhele leer la palabra, que anhele orarle al Señor, que anhele hacer esos momentos de devocionales juntos. Eso es lo que pretendemos junto con mi amada, por el Señor, por el Espíritu. Entonces le pongo otro. Hay gente que quiere que su corazón se sane, pero vuelva a lo mismo. No quiere perdonar, no quiere olvidar. Hay gente que quiere que su corazón abatido le quite el Señor toda tristeza. Pero, hermano, es egoísta a morir. Hermano, el egoísmo en el corazón causa daño porque va de la mano con la envidia. Entonces hay gente que quiere sanar su corazón, pero tiene egoísmo, envidia, celos, contienda, vanagloria, falta de perdón. 6 cosas le mencioné. Ese es el problema. Por eso el Señor allá dice en Proverbios 4:23, hijo, ante todo lo que me puedas estar pidiendo, cuida tu corazón, cuida tus pensamientos, porque el pensamiento llena el corazón y yo hablo de esa manera y vivo de esa manera. Mire, ese es ese es el itinerario de un pensamiento. Lo que veo y lo que escucho llega a mi mente, luego baja al corazón, eso me llena el corazón, o de corrupción o de bendición. Luego yo hablo de acuerdo a lo que tengo en el corazón. Me genera un pensamiento, pero eso me hace caminar así. Sencillo, fíjese, ahí está la clave. Se da cuenta el impacto de vivir la mente de Cristo, de vivir aplicando en nuestras vidas la mente de Cristo, es decir, de vivir aplicando en nosotros el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu. El lenguaje espiritual, nunca se le olvida esa frase, el lenguaje espiritual, no el lenguaje del mundo, no el lenguaje, perdón, no el lenguaje de Babilonia, no el lenguaje que escuchamos fuera, es el lenguaje espiritual. Pero yo tengo que adoptar la cultura del cielo. Entonces el corazón contaminado, veamos el corazón contaminado para ir avanzando. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Mira, ahí está el libro. ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente de donde salen los malos pensamientos? Del corazón. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde salen, hermanos? Del corazón. Entonces, mire, ojo con esto. Nadie sana su mente si no sana su corazón. Nadie va a cambiar su mentalidad con un corazón que no está sano. Olvídese. Dime cómo está tu mente y te diré cómo está tu corazón. Yo diría, le agregaría eso. Dime cómo hablas y te diré cómo está tu corazón. Dime cómo piensas y te diré cómo está tu corazón. Cómo hablas es como piensas. De la abundancia del corazón habla la boca. Porque la palabra, hermano, la palabra, es decir, lo que yo digo es un pensamiento revelado. Es que usted no habla en coherencia. Fíjese que hay una enfermedad. Yo creo que muchos deberían de cuidar esa enfermedad espiritual. Mire, hay una enfermedad que cuando la persona tal vez ha tenido algún accidente cerebrovascular, es decir, hubo un estallido. Usted conoce hacia dónde lo llevo. Bueno, usted sabe lo que es un accidente cerebrovascular, es decir, ha visto, se ha dado cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Una de las señales cuando esto va a pasar es que la persona comienza a perder el habla. Entonces, el cerebro está diciendo, diga buenos días, pero la palabra se queda lenta. Le digo porque yo vi un caso y en vivo nos tocó atenderlo allá en Honduras. Cuando digo atenderlo, no es que yo lo atendí, sino que llamamos a emergencia, lo llevamos a él. Teníamos un bodeguero, el señor ya tenía 60 y algo de años, pero él muy vigoroso. Pero un día él tomaba, creo que tomaba pastillas para la tensión y todo eso, no sé qué otra, creo que para el corazón también. Y de repente en una celebración que estábamos ese día, pero no recuerdo qué estábamos celebrando. El caso es que él, sin decirle a nadie, se fue y se sirvió un trago de whisky. Y cuando se toma el trago de whisky, hermano, le colapsó el cuerpo. Entonces nosotros nos dimos cuenta porque él se acercó y venía sonriendo, ¿ah? Pero cuando él quería hablar, las palabras no le salían. Entonces eso me lleva a algo. Mire el poder que tiene la mente. Su mente le estaba diciendo una cosa, pero su cuerpo estaba trasladando otra, porque había un colapso. Entonces, del corazón sale todo eso. Es que el pensamiento revela, o sea, la palabra revela su pensamiento.
porque hay una coordinación entre la mente, el corazón y la boca, mente, corazón y boca. Entonces, vean, si usted tiene afectada su forma de hablar, es porque puede ser que hay un problema en el pensamiento o en el corazón. Hermano, la fuente del mal pensamiento es un corazón contaminado. Ahora, yo le pregunto, hermano, con todo respeto, ¿no será que hemos contaminado el corazón? ¿No será que me dejé contaminar porque escuché algo que me dijeron de alguien o dijeron de mí? Y tal vez no era así. Acuérdese que la mente cautiva hace una película, es que este anda hablando de mí y tal vez no era así. ¿No será que el corazón nos ha contaminado y nuestra forma de hablar se ha llenado de amargura, por ejemplo? Sí, porque un corazón lleno de amargura, su forma de hablar y de caminar va a ser en amargura. Si no, pregúntele a Noemí. Noemí regresó amargada. No las Noemí de acá, ¿verdad? Sino que Noemí, la de la Biblia. Noemí dijo, ya no me llamen. Mire cómo hablaba Noemí. Ya no me llamen, Noemí. Llámenme Mara. Imagínense, ella sola se ministró. Entonces hay personas que se ministran de acuerdo a lo que están viviendo. Si la persona está llena de celos, su forma de hablar va a ser de celos. Llega su hijo o su hija y le dice, mamá, ¿te diste cuenta que la vecina compró un carro nuevo? A saber, esa vieja de andar en malos pasos. Celos. Si está llena de amargura la persona, nunca va a aceptar la bendición de otros. Difícil el tema, ¿va? Pero le estoy hablando de la fuente, le estoy dando ¿cómo se llama? Lo que nosotros vivimos como batallas internas y el por qué. Eso es lo que tenemos que ver. Veamos otra en el nombre de Jesús. Entonces, viene algo bien importante, lo que le decía. Mire, hay gente que solo se preocupa por sus necesidades. Eso es tener la mente de Cristo, fíjese. ¿Cuál, pastor? Que a veces nosotros, mire, si Cristo ya sabe, mire, Dios, nuestro Señor, ya sabe sus necesidades, y no lo dice la palabra. ¿Quién por más que se afane podrá añadir a su estatura un codo? Aunque ahora han salido unos tenis ahí que lo elevan a uno de estatura. Hermano, pero ¿quién por más que se afane podrá añadir? Dice el Señor, ¿no has visto los lirios del campo? ¿No has visto los pajaritos que no trabajan? Bueno, sí trabajan, pero que ellos no se preocupan. El pajarito, mire, el pajarito sabe, esa es la mente de Cristo. El pajarito sabe que va a encontrar comida cuando sale. Las flores saben que ese día van a brotar. Solo el cristiano, que no cambia la mentalidad, no sabe si va a comer o no ese día. ¿Y acaso no? ¿Acaso el que ve las aves del cielo, el que ve las plantas, el que ve el mundo, no es su padre y el mío? Y no valéis más vosotros. Si al Señor dice, al Señor os ha placido daros el reino, manada pequeña, dice. Mentalidad, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos olvidamos que tenemos cosas que están contaminando el corazón y esa contaminación ha llegado al espíritu incluso, ha llegado al alma y ha llegado a nuestra forma de hablar. Hermano, comencemos a hacer una depuración. Comencemos a botar esas cosas del corazón que nos tienen atrasados, que no nos hacen caminar y avanzar en el Señor. Hermano, si nosotros llevamos años con el mismo pensamiento, hay chamuco en cautiverio ahí, hermano. Sí. Decida, por favor, se lo pido, ser libre de ese pensamiento. ¿Tiene arreglo aquel que hace 10 años le hizo un daño? ¿Tiene arreglo eso? Si tal vez ese está allá en España, allá viendo el partido de fútbol, mañana ya compró la entrada para ir a ver el de la Eurocopa mañana o de la Champions. Y usted aquí hace 10 años, lo odio, lo odio y lo odio. La odio, la odio y la odio. Hermano, saben, se va a ir de espalda con lo que le voy a decir. Yo creo que usted se preocupa cuando tomo agua. Va a decir algo el pastor. Le cuento algo. Sé de cristianos en otro planeta que han deseado la muerte de alguien por el daño que le hicieron. Sé de cristianos con esta crisis migratoria ahorita que se alegran porque deportaron a aquel que le estaba yendo bien allá. Hermano, yo sé, porque lo he vivido, la vida aquí, todo se paga, todo se paga. No nos vamos a ir sin pagar lo que hemos hecho. Pastor, ¿y por qué está diciéndonos todo eso? Porque no nos damos cuenta de la naturaleza que tenemos.
Hermano, perdone, ¿quién es el que sabe más de usted? Usted mismo. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los locos. Maquillaje. Santiago 1:14, la nueva traducción, Nuevo Testamento de la Biblia al día dice, la tentación es la atracción que sobre el hombre ejercen sus malos pensamientos y sus malos deseos. Estos son los que impulsan, dice, es aquí lo voy a ver acá en esta. Dice, estos son los que impulsan a cometer pecado y el pecado Dios lo castiga con la muerte. Hermano, el pecado es muerte. El mal pensamiento me separa del pensamiento de Dios y mis malas acciones, mis malos deseos me separan del espíritu. Yo no creo que usted se va a ir a meter a un color room, por ejemplo, a menos que usted vaya ese día decidido a ir a esa fiesta. Hay unas fiestas, perdone el ejemplo, tal vez es muy burdo, pero hay una fiesta que le llaman el color run. Entonces usted llega, es una especie de maratón y lo mojan con diversos colores ahí, polvos y todo eso. Es una especie de carnaval. Algunos lo hacen con el objeto de recaudar fondos. Depende del espíritu. Pero el caso es que yo no creo que usted va a ir a la iglesia, por decir algo, y va bien vestido y va a pasar por el color room, ¿verdad que no? Usted primero va a la iglesia, cumple con el Señor y después va a hacer lo que tenga que hacer. En otras palabras, es, usted no va a manchar su vestidura, porque imagínese llegar usted morado, amarillo, verde, azul a la iglesia, se van a reír de usted. Sí, es que así es en lo espiritual. Entonces, mire, los malos pensamientos y los malos deseos es la tentación que ejerce presión sobre el hombre. Malos pensamientos. Pastor, ¿y de dónde sale todo esto? De su corazón contaminado. El corazón que usted se dejó llenar por la amargura, por el desprecio, por el odio, por la injusticia. Ese es el problema. Entonces se da cuenta, la mentalidad no es fácil, hermano. Es una serie de cosas que solo por el Espíritu nosotros podemos cambiar. Hermano, y sabe, yo he visto otra versión que dice que no le echemos la culpa a Dios, porque cada quien es atraído de acuerdo a su concupiscencia. Y la concupiscencia, ¿sabe qué es? Es la naturaleza que usted y yo tenemos. Mire, hay personas que son fáciles de engañar. Hay personas que fácilmente cambian su criterio divino. Y le pongo uno. Hay personas que fácilmente pierden la fe porque no tienen la mente de Cristo. Entonces, yo tenía algunos apuntes aquí de esto, fíjese. Entonces, ¿por qué cuidar nuestra naturaleza? Porque tenemos que tener claro contra qué estamos peleando en lo interno. Hermano, usted sabe los líos que tiene. Es que nosotros solo queremos saber las bendiciones. Nos enfocamos más, Señor, me falta pagar la casa, me falta pagar el carro, necesito viajar, necesito que mi hijo vaya a la universidad, Señor, necesito comer, necesito hablar. Y está bien, pero ya Dios conoce esas necesidades. Pero ¿cuántas veces hemos ido? Mire, valientemente dígamelo, no me lo diga, pero esta noche lo estoy confrontando. ¿Cuántas veces valientemente hemos llegado delante del Señor? Yo no diga que no, pero ¿cuántas veces hemos llegado valientemente delante del Señor a decirle, sabes qué, Padre, la verdad, tengo un carácter que ni yo me aguanto? ¿Cuántas veces hemos llegado valientemente a decirle, Señor, odio a fulano de tal, odio a esa vieja, sácame este sentimiento? Señor, yo no puedo perdonar por más que quiera, yo no puedo olvidar por más que quiera. Eso es ser un valiente. ¿Cuántas veces vamos al Señor así? No, no, pastor, yo prefiero, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos hoy en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como yo perdono a los que nos ofenden. Y hermanos, se persigna al final y nada, por eso, porque esto es de valientes. Debemos de ponerle atención a lo que nos aleja de Dios. Son las famosas batallas internas, hermano. Entonces, ¿sabe? Le voy a poner, se lo voy a hablar de manera jocosa. Algunos están en tratamiento. Unos tratan y otros mienten. Ese es el tratamiento que les gusta a algunos. Unos tratan y otros mienten. Algunos tratan y otros mienten. Ese es el tratamiento. Entonces, ¿sabe qué? Para mí, considero, hermano, que el mayor fracaso para alguien es no cuidar sus áreas débiles. Sí, es que volvemos a lo mismo. Fíjese que ese pensamiento el Señor, ayer que fui a hacer una diligencia, me lo ponía. Es que me decía, me hablaba mi corazón el Señor y me decía, se ocupan nada más de sus necesidades.
pero no se ocupan de sus batallas. Sí, es que, perdone, si usted no renuncia a una mentalidad pobre, Dios no lo va a hacer por usted. Lamento decirles. Si usted no renuncia a una mentalidad de derrota, Dios no lo va a hacer por usted. Salvo, bueno, yo no estoy limitando a Dios para que Dios me libre de eso. Salvo que en una visitación extraordinaria. ¿Sabe por qué no le pasa nada a veces en las iglesias? Porque usted no cree. Hermano, hay gente que va a practicar, no, mejor no digo eso. Hay gente que está en las iglesias y parece que está practicando yoga, que Dios reprenda al diablo. Hermano, están y está ahí, el avioncito para eso, el helicóptero, no sé qué será, hermano. Pero están, hermano, no escuchan al Señor. Entonces ponen una barrera de fe, porque esa es su mentalidad, porque no se creen merecedores. Si lo vil y lo menospreciado escogió Dios, yo soy un vil y menospreciado que a mí me escogió el Señor, el que no era. Usted que se siente incapaz, a usted es que anda buscando el Señor. Entonces guarde su corazón porque de ahí salen todos estos líos. Si yo sé que la fuente está en mi corazón o en el pensamiento, debo prestarle atención. Entonces, ¿sabe qué pasa? Algunos solo le prestan atención a lo de los demás. No, le dice la esposa al esposo, si es que usted no quiere cambiar, pero ella tampoco. El esposo le dice a la esposa, llevo años hablando de lo mismo, sí, pero él no cambia. Los hijos no cambian. Ah, difícil esto. Entonces, Santiago 1:14, tal vez le doy rapidito para ir terminando. Mire, la tentación es un pecado o muerte. Mire, le digo algo. Mire el impacto que tiene ese Santiago 1:14. Hermano, nadie se quita la vida de la noche a la mañana. Nadie critica de la noche a la mañana a una persona. ¿Sabe cuál es el problema de los malos pensamientos, aparte del corazón? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué al corazón? ¿Sabe cómo? Porque el diablo deja una semilla ahí. Entonces, cuando yo permito que en mi corazón hayan malos pensamientos, en mi vida hayan malos pensamientos y malos deseos, es porque tengo un corazón malo. Porque en ese corazón ha caído una semilla. Hermano, nadie cae de la noche a la mañana. Es un pensamiento que salió del corazón. Dice que hoy hablaba con una persona de cierto lugar del planeta Tierra. Y con esta persona estábamos tratando, más que tratar un caso, me estaba preguntando. Y la persona me decía, pastor, mira que en cierto país, en cierta ciudad, me dice, un esposo dejó botada a su familia. El caso es que la persona se fue a hacer un trabajo a otra ciudad y de ahí se fue para Europa. Dejó botada a su familia. Eso no lo hizo ahí. Eso lo pensó y lo meditó. Entonces, hermano, a veces el diablo lo que pone son semillas que dejen el corazón por una ofensa, por envidia, por celos, por injusticias. Y yo no diga que usted no reciba, cuando le digo reciba es, no diga que no le hayan hecho daño. Sí, pero algunos se quedaron con esa semilla. Desentierre, mire, desarraigue por el Espíritu esta noche esa semilla que lo que ha hecho y ha provocado en usted son malos pensamientos y malos deseos. Ojalá le vaya mal. Hermano, como dice mi pastor, el apóstol Germán, si la envidia tuviera color, creo que todos estuviéramos colorados. Todos hemos tenido envidia, todos, todos hemos tenido celos. No se me haga el santo ahí, que comenzando con su servidor, en algún momento hemos tenido celos, hemos tenido envidia. O sea, no somos perfectos, pero yo no voy a estar con esa semilla. Hay gente que en vez de andar unas semillas de almendra, que son muy buenas, se las recomiendo, andan semillas de odio, de venganza, de dolor, de rechazo, de abandono. Un montón de semillas. Hermano, parece semillero, pero no de cosas buenas, sino que aquí es semilla. Hermano, allá anda, algunos, no aquí, ¿verdad? Los que están conectados en otro planeta. Hermano, y hay alguien por allá dice, alguien tendrá una semilla de odio. Yo tengo, y saca ahí que hay un montón de semillas. Es ahí donde el enemigo toma lugar para empujar a pensar incorrectamente. Entonces, cuando nosotros dejamos que la semilla llegue al corazón, y el corazón es la fuente de todo mal pensamiento, y eso no me hace cambiar mi mentalidad, entonces el enemigo ahí es donde empuja para que pensemos incorrectamente, que tengamos pensamientos inicuos,
que son contrarios a los pensamientos de Dios. Y le digo algo, mientras la herida crece, como yo no cambio mi mentalidad ni sano mi corazón, mientras la herida crece, los malos pensamientos van tomando control de nuestras acciones y actitudes. Ese es lo delicado de esto, hermano. Mientras nosotros no sanamos y estamos maquillando ahí, hermano, las heridas van creciendo porque como están en el corazón, porque está el alma, ahí está el alma. Entonces los malos pensamientos van tomando control de nuestras acciones y actitudes. Y cuando ya tomaron control de su mente, es fácil cometer una acción relacionada con este pecado. Porque usted es, hermano, lo que estuvo maquinando. Por eso hay que renovar la mente. Porque le cuento algo, una noticia que tal vez no esperaba. Las batallas las va a tener toda la vida hasta que Cristo venga. Las vamos a tener toda la vida hasta que Cristo venga. Cuidemos nuestra naturaleza, hermano. Cuidemos nuestra naturaleza. Voy terminando. ¿Y sabe cuál es el engaño del diablo? Que por ahí viene. El engaño del diablo. Mis pensamientos del mundo, perdón, más pensamientos del mundo, menos pensamientos de Dios. Ese es el peor engaño que nosotros podemos tener. Ay, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Más del mundo. Entonces el enemigo, el engaño, ¿sabe cuál es? No vayas a la iglesia, no leas la palabra. ¿Para qué vas a orar? Si no dice el pastor que ya Dios conoce tus necesidades, ¿para qué vas a orar? ¿Para qué le vas a hablar palabra a tus hijos? ¿Para qué vas a adorar al Señor? No, mejor ponete ahí. ¿Cómo se llama? La canción que a usted le gusta. Mejor ponete esa, hombre. Ya viene el día del amor ahí, pon querida. Pon ese corito que se llama querida. Hermano, eso es lo que el enemigo quiere. Porque lo que quiere hacer es quitarle la sencillez y la pureza. Hermano, ¿usted ha visto un niño? Un niño es tan lindo. Sí, a veces son difíciles. De esos no hay acá. No son los suyos ni los míos. Hermano, pero qué sencillos y puros son los niños. Bueno, eso quiere quitarle el enemigo de la devoción a Cristo. Eso es el acercarme a Él. Entonces, ¿sabe? Cuando habla de mentes desviadas, es como languidecer, como consumirse. Entonces, el enemigo lo que quiere hacer es que usted no cambie la mentalidad y que se consuma con ese pensamiento hasta que el Señor lo llame a su presencia. Hay gente que se ha consumido hasta el día de hoy con ese pensamiento que el Señor ya día se lo ha querido quitar. Es agotarse, es secarse. Hay gente que se ha secado por un pensamiento de venganza, por ejemplo. Hay gente que se ha secado por un pensamiento que le trasladaron ancestralmente. Le voy a decir uno, que yo he visto los dos casos. Por cosas de la vida, su mamá no tuvo culpa, hermano. Su mamá era una joven que no tenía mucha experiencia. La llevaron a una casa y el hijo o el patrón la embarazó. Y tal vez usted es producto de ese embarazo o de esa relación. Creció. Tal vez está su mamá o no está, no sé. Pero usted creció con el estigma de ser la hija de la trabajadora. Hermano, a mucha honra a esas madres que lavan, planchan, que se rebuscan. Yo las bendigo en el nombre de Jesús. Pero el hijo o la hija vive con ese estigma y ese pensamiento. La hace tener baja autoestima. Vive con complejos y piensa que todo mundo es igual. Y el lío es que cuando, no sé por qué lo estoy diciendo, hermano, pero por el Espíritu se lo digo. Y el lío es que cuando un muchacho la pretende, no se siente merecedora, porque para ella toda la vida va a ser la hija de la trabajadora. Igual del otro lado, su papá es un obrero que hizo mucho esfuerzo. A mí, viera cómo me llenó el corazón. Le va a servir. Me llenó el corazón ver un muchacho, no sé si fue aquí en México o en Colombia, o aquí en Colombia, perdón, o en México, que el muchacho sabe qué hizo en su graduación de la universidad. Llevó una caneca, un cilindro de gas, de esos de 20 libras,
para honrar a su padre, que su padre vendía gas. Y yo no es que minimizo el vender gas. Perdón, hermano, vivimos en un país, y creo, con todo respeto le voy a decir esto, en la cual endiosamos gente narcotraficante y la gente que tiene negocios o trabajos sencillos y humildes, las despreciamos. A los narcotraficantes le hacemos películas, pero a estas personas le hacemos bullying. No sé por qué lo dije, le va a servir. Pero ¿sabe qué? Porque ese es el engaño. Mente desviada. ¿Cuál es la sincera fidelidad? ¿Sabe cuál es? Es como disimularme, como no tomar en cuenta. Esa es la sincera fidelidad. Entonces lo que el enemigo quiere, ¿sabe qué? Que usted vea con disimulo la relación que tiene con el Señor. Que vea, que le ponga más atención a las cosas del mundo, a sus necesidades, a sus problemas, a sus batallas, y se olvide que quien le puede resolver eso es el Señor. Alguna versión dice de vuestros sentidos espirituales. Tal vez no sé, solo déjeme ver cuánto tiempo me queda, que creo que ya, Dios santo, 5 minutos y le termino de dar esto. Entonces, hasta aquí llego a lo que vamos a hacer. Rapidito se lo voy a dar. Hermano, veamos qué tenemos que hacer. Veamos qué hacer entonces. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Es que yo espero que usted esté reflexionando, hermano. ¿Sabe cuál va a ser mi mayor satisfacción junto con mi amada? Que el día de mañana, no sé, las vueltas de la vida, nos encontremos y usted me diga, pastor, gracias. A mí me pasó, me han pasado algunas, pero la que no olvido. Yo recuerdo estar en una reunión de jóvenes y allá en Honduras, me acuerdo, y yo les dije, muchachos, vayan a estudiar. Ustedes pueden hacerlo. No sé cómo, pero el Señor les va a proveer. Muchos años después, hermano, muchos años después, me pasaron 2 veces esas cosas. Mire, yo di clase, antes de terminarle esta, yo di clase en media hace muchos años, daba clase en educación media. Y estando dando clases, Dios me puso un grupo como de 5 muchachos, hermano, muy pilas. Eran 2 hembras y 3 varones. Pilas, hermano. Y yo los agarré y les metía todas las noches que les daba clase. En la noche les daba clase, haciendo un gran esfuerzo de ellos. Ustedes pueden lograrlo. Les di las herramientas que yo pude, porque les vi actitud. ¿Sabe cuál fue mi satisfacción? Pasaron como 3, 4 años. Me encontré 2 de ellos. Uno de ellos era dueño de un colegio. Todos se graduaron en la universidad. Y uno de ellos solo me dijo, pastor, gracias, gracias, porque usted creyó en nosotros. Entonces, ¿por qué le digo esto? No es que yo haya creído en eso, yo solo vi el potencial que ellos tenían, pero así es Dios. Dios ve el potencial en usted. El problema es que usted no se la cree. Le cree más a las malas noticias, le cree más a lo malo del mundo, le cree más a lo que dice el vecino, le cree más a lo que dicen los demás y no a lo que dice la palabra. Y el segundo que le conté es, me lo encontré con mi amada años después y me dijo, pastor, yo me gradué por lo que usted dijo. O sea, el esfuerzo fue de él. Pero esos muchachos que en la iglesia yo les dije, vayan a estudiar, Dios les va a bendecir. Agarró la palabra. Entonces, ¿yo qué le pido esta noche? Agarre, agarre. Deje todo prejuicio, toda altivez, todo orgullo, todo capricho. Dejémoslo a un lado y digámosle, Señor, aquí están mis pensamientos, aquí está mi corazón, aquí está mi forma de hablar, aquí están mis actitudes. Eso es lo que queremos darle, hermano, herramientas. Sí, perdone, ¿de qué me sirve saber si los ojos del anticristo van a ser azules o no? Que yo creo que sí. ¿De qué me sirve saber si van a ser azules o no y me quedo a la tribulación? ¿De qué me sirve saber si los ojos del anticristo me quedo a la tribulación? No yo, alguien, que el Señor reprenda al diablo, pero alguien se queda a la tribulación, ¿saben por qué? Porque nunca sanó su corazón. Ese es el riesgo que debemos de correr. Se lo doy rápido ahí porque ya el tiempo ya no me queda. Entonces, ¿qué hacemos? Entender que es una batalla espiritual y no natural. Segunda de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entender, se lo pongo ahí, entender que es una batalla espiritual y no natural. Entonces, puede ser que nosotros hemos estado lidiando esta batalla
de manera natural. No, hermano, es espiritual. Es una batalla espiritual y no natural. No podemos vencer con los pensamientos del hombre, ni con armas naturales. Tiene que ser con la armadura de Dios. Y porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para derribar las fortalezas. Armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales? Se lo pongo ahí. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿Cómo se hace esto? Con la armadura de Dios que usted la conoce, Efesios 6:13, ahí está. Usar el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el cinto de la verdad, ya le dije, el calzado de la paz, del Evangelio, y el escudo de la fe. Y eso le agrega la oración. Y usted tiene armas espirituales que tenemos que desarrollar. ¿Qué otra cosa? Lo que más alimento, eso prevalece. Mire, propóngase algo. No alimente la mente natural. Sí, sí, estudie, prepárese o hagamos cosas que nos hagan crecer en lo profesional, en lo particular, en lo ministerial. Pero no nos olvidemos de alimentar la parte espiritual. Dice Romanos 8:5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza, es decir, el mundo, la carne. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. Entonces, crezcamos y alimentemos lo espiritual, pero no descuidemos tampoco lo secular. Es decir, hay que establecer un balance. Usted es lo que más alimenta. Sí, el que come mucha azúcar le da diabetes. El que no come azúcar y de repente tiene un desorden alimenticio puede tener problemas de hepatitis, por ejemplo. No soy médico, pero espero estarme dando a entender. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida. Yo prefiero, no pierda de vista la paz, porque ahí está la clave. Entonces, lejos de Dios es imposible lograr. Mire, no vamos a cambiar nuestra mentalidad lejos de Dios. Imposible. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, permanecer, es hacer morada, es vivir con él. Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer, hermano. Es que hay gente, mire, ¿sabe cómo? Le voy a dar la metáfora para que vea si usted está cerca o no del Señor. Mire, hay matrimonios que están separados de cuerpo, aunque en apariencia están juntos. ¿Cómo lo veo yo? Él duerme en la sala o ella duerme en la sala. Si usted tiene un matrimonio y está durmiendo en la sala y su esposa en la cama, o el esposo en la sala o la esposa en la sala y el esposo en la cama, hay separación, hermano, hay separación. Entonces hay cristianos que van a la iglesia, pero están separados del Señor, duermen en la cama o en la sala y el Señor está en la cama, o el Señor está en la sala y ellos están en la cama. Lo digo en el buen sentido, ¿verdad? Yo espero darme a entender. El Señor quiere que lo busquemos, pero ellos están en la sala y el Señor está en la cama esperándonos para que tengamos una relación de intimidad, es decir, que lo busquemos en espíritu y en verdad, que busquemos en adoración y en oración. Hermanos, separados nada vamos a poder hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, os será hecho. Palabras, pensamientos. ¿De dónde sale la palabra? Del pensamiento. ¿De dónde sale la palabra? Del corazón. Sube a la mente y usted habla. La palabra es revelada por un pensamiento. Un corazón sano revela palabras sanas. Un corazón contaminado revela palabras contaminadas. Entonces, ¿cuál es la señal de que permanecemos y no estamos separados? Que nuestras palabras son conforme al Espíritu, no conforme a lo que estamos viviendo, no conforme cómo le fue en el baile o conforme cómo le está yendo en la vida. Solo Cristo nos liberta. Termino acá. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, mire nuevamente, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces hay que ser discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto va para los de acá, de Casa de Paz. Hermano, ponga un discipulado en su casa, invite a los vecinos, atrévase, créale al Señor. Mientras no seamos discípulos, no vamos a desarrollar discípulos. Hagamos un discipulado. Virtual, pastor, no, hagamos en la casa para que usted pueda alcanzar el vecindario, si de eso se trata, en el nombre de Jesús.
Termino con esta porque es la medicina preventiva. ¿Sabe cuál es la medicina preventiva? La profilaxis. La profilaxis es una acción preventiva para que la infección no lo mate. Por nada estéis afanosos. Mire, aquí está la clave de todo. Si se perdió todo y está todo ahí, todo pensativo, agárreme esto y lo dejo en paz. Aquí está la clave de todo el tema. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracia. Entonces, ¿cómo cambia mi mentalidad? ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Cómo cambia? Sanando mi corazón en Cristo, mentalidad de Cristo. ¿Cómo cambia mi mentalidad? Cuando no tengo afán, porque como yo sé que Él lo va a hacer por el Espíritu, entonces digo yo, ok, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Tengo un problema? Oración y ruego y acción de gracia. ¿Tengo una necesidad? Oración, ruego y acción de gracias. ¿Tengo alguna situación que resolver? Oración, ruego y acción de gracias. ¿Tengo alguna situación pendiente que me está angustiando? Oración, ruego y acción de gracias. Por ahí comienza todo. Pero ¿qué hace usted? El que tiene la mente cautiva y el que no tiene la mentalidad o la mente del Señor, no ora, ni ruega, ni da acción de gracia. Barbaridad, el Señor ya se olvidó de mí. Se afana, sí, pero con sus propios medios y dice, no, es que Dios ya se olvidó de mí, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Y para qué escucho al pastor? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué, hermano? Oración, ruego y acción de gracias. Ahí está. Mire. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. ¿Qué me va a guardar y hacer cambiar? Entonces, mire, Cristo cambia nuestra mentalidad, pero la paz de Cristo guarda ese cambio. Y hay personas, me atrevería a decir que Cristo les ha cambiado la mentalidad, pero como perdieron la paz por las batallas internas que no van a terminar, entonces le digo algo, si su casa ha perdido la paz, jamás va a haber una mentalidad diferente. O quizás quieren tener una mentalidad diferente, pero como no viven en paz, entonces cuando usted siembra la paz en su casa, pero no la paz humana, sino la paz que viene del cielo, hermano, han fracasado los procesos de paz. En nuestro país fracasó el proceso de paz. Fracasó. Entonces los procesos de paz humanos fracasan, pero el proceso de paz que el Señor ha puesto en nuestro corazón guarda mis corazones y mis pensamientos. Ahí está la clave. Agarre ese versículo, le doy la génesis o la parte importante de esto. ¿Cuál es la señal? Que yo tengo una actitud de no afanarme, que Cristo cambió mi mentalidad por el Espíritu Santo, que tengo la mente de Cristo, que mis frutos son espirituales, más espirituales que carnales, que tengo la plena certeza de que voy a vencer en el nombre de Jesús, porque hay una batalla interna que todos los días, ese enemigo ahí va a estar todos los días. Entonces, oración, ruego y acción de gracias. Me pongo la armadura de Dios, armas espirituales. Entonces, ¿cuál es la señal? La paz. Buscad la paz con todos. Por eso la iglesia que es arrebatada es la iglesia que está en paz y en santidad, que tiene devoción con Cristo. ¿Por qué? Porque la paz hace, mi paz os dejo, dice el Señor, y mi paz os doy, no como el mundo la da. Mi paz, la paz del cielo tenemos que buscar, porque esa paz va a guardar mis pensamientos, mi mentalidad y mi corazón, que es mi accionar. Entonces los frutos, cómo yo hable, cómo camine, cómo yo piense, va a ser por la paz que tengo en mi interior. Y eso va a hacer que yo tenga este tipo de actitud. Termino acá. Esta es la profilaxis, esa es la prevención, esta es la medicina, medicina preventiva para la mentalidad, para el alma y para su espíritu. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 8 cosas, 8 es reinicio. El domingo les daba esto porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas. Pero quisiera quedarme ahí. 8 cosas. Es como un reinicio, un reset. El Señor viene a un reset, a hacer un reset en nuestros pensamientos. Si usted quiere, termino acá, hermano. Yo solo le pido algo. No deje caer a tierra esta palabra. Vuelve a escuchar el mensaje, anote y trabaje. Trabájela, trabájela. Dígale, Señor, yo escuché esto, lo entiendo así, pero ¿qué me quieres decir? Mire, este tema a mí me ha hablado de una manera increíble, porque es como una serie. Es la serie de la mentalidad, es la serie de las fortalezas mentales.
Porque si nosotros no cambiamos, hermano, no va a cambiar su esposo ni su esposa, no van a cambiar sus hijos, porque la paz que nosotros no hemos buscado se ha alejado de la casa por la mentalidad que tenemos. Si tenemos una mentalidad de derrota, no tenemos la mente de Cristo. Si tenemos una mentalidad de fracaso, no tenemos la mente de Cristo. Porque dice Cristo que yo he venido a darles vida y es la vida del Espíritu. Padre, yo te doy gracias por este momento. En el nombre de Jesús, Señor, yo rechazo, renuncio a todo pensamiento que va contrario a tu voluntad, a tu propósito. Renuncio, Señor, a toda situación de contaminación en el corazón, contaminación de mente y contaminación de forma de hablar. Y esta noche, Señor, por tu Espíritu Santo, hay un cambio generacional, pero un cambio que comienza en nosotros y que toda batalla interna que estén peleando mis hermanos, Señor, podamos obtener la victoria. Porque dice la palabra que tú eres Jehová Gibor, el que pelea la batalla por nosotros. Señor, por tu Espíritu Santo, haz un milagro en la vida de mis hermanos, de los matrimonios, de los hijos, de las hijas, de los esposos, Señor, de las iglesias, de los ministros, porque hay ministros que escuchan estos mensajes. Que en el nombre de Jesús, aún en sus familias, haya un cambio de mentalidad. Hoy, Señor, renunciamos a esa mentalidad perdedora, a esa mentalidad de fracaso, a esa mentalidad de pobreza, a esa mentalidad de que no podemos, a esa mentalidad de menosprecio, Señor, a esa mentalidad de culpa. Renunciamos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy adoptamos la realidad que siempre debimos haber vivido. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que murió por mí y no solo me da vida eterna, sino que transforma nuestros pensamientos. Hoy, Señor, voluntariamente, como dice en Romanos 12, nos subimos al altar, presentamos nuestros cuerpos en acción de gracias en el altar y no nos conformamos a lo que estamos viviendo. Señor, sé que hay mejores cosas para cada uno de nosotros. Sé que hay mejores cosas que nos la vas a dar, pero sobre todo te pedimos que cambies la mentalidad de nosotros, de nuestro cónyuge, Señor. Cambia la mentalidad de nuestros hijos por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Dios, danos paz, porque sé que ya cambiaste la mentalidad de nosotros, pero la paz de Dios es la que nos va a guardar en los pensamientos y en el corazón. Necesitamos esa paz. Que la paz de Dios, que excede todo conocimiento, sea en usted, en su matrimonio, en sus hijos y en su casa. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Hermano, les bendigo. Y ¿sabe qué le pido? Comparte este tema, fíjese, con las personas. Hay muchas personas que necesitamos cambiar esa mentalidad. Así que le bendigo, le agradezco. Perdone que me excedí en el tiempo, pero creo que vale la pena. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones.